estudiar algo más de lo que ya hemos visto. Bueno, ya vimos la restauración de los ministerios, 5 ministerios. ¿Se recuerdan? En ese esquema. No lo agotamos, pero no podemos detenernos mucho porque hay mucho más. Entonces ahora vamos a ver, como estamos hablando de restauración, entonces vamos a hablar de restauración de lo, ya dijimos de la oficialidad entonces, ahora restauración del pueblo. Es decir, no puede concretarse la restauración de la iglesia a solo restaurar ministros, pues. Hemos hablado mucho de ministros porque ustedes son ministros y el Señor los va a usar en restauración. Pero vamos a hablar ahora del beneficio que va a ser la restauración de los ministros para el pueblo. O sea, la restauración del pueblo. Usted sabe, hermano, que no habría ninguna razón de restaurar ministros si no se va a restaurar el pueblo. Porque no es una élite, no es una exclusividad de los trabajadores. Acuérdense que esta es una obra por amor, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando ya empieza el deber, se acabó el amor. O sea, cuando usted ya no trabaja por amor, ya no es el amor el que le empuja, el amor el que lo lleva, entonces prácticamente ya es una obligación, pues. Entonces deja de ser un ministerio agradable a Dios. De tal manera que por eso es que la carne no puede agradar a Dios nunca, porque solo son deberes carnales. La carne lo hace porque lo tiene que hacer y no puede, porque la carne no puede, aunque quiera. Si sentamos esas premisas, entonces queda muy claro que tiene que ser amor y no deber. Si usted se casa y solo por el deber mantiene el matrimonio, pues mantiene el matrimonio, pero ya no es el plan original. El plan original era estar sometidos el uno al otro en amor, ¿no? No por firmas, ni por compromisos, ni porque ya tienen hijos, ni porque al fin y al cabo ya es muy tarde para separarse, porque ya poco les queda. No. Es asunto de que o es el plan original, o realmente ya se perdió el objetivo del matrimonio. Igual es en este campo. Entonces vamos a ver, vamos a hacer una mención nada más, paralela a este asunto. Fíjese que, por ejemplo, acá vimos la restauración ministerial, pues. Gracias. Los ministerios, ahí están los 5, fueron los restauradores. Pero ahora vamos a ver como que si usted pusiera paralelo acá y paralelo acá a este avance, ahora para hablar con el pueblo o tratar con el pueblo. Entonces, ahora esta restauración ministerial, esto que vamos a ver ahora, acá de aquel lado, sería restauración de Israel, por ejemplo, que es en figura la restauración de la iglesia. Pero ahora, de este lado, sería la restauración de la iglesia. Vamos a hablar allá en Josué, en 1 Corintios 10, en cambio aquí vamos a hablar en Efesios. Efesios sería la restauración de la iglesia. Josué sería la restauración de Israel, pero en figura cómo se va a restaurar la iglesia también. Porque lo vamos a leer ahora en la Biblia. También vamos a ver que las bendiciones de este lado, en la línea paralela que vamos a seguir, son bendiciones materiales primero. Josué primero les iba a dar bendiciones materiales. Tierra que sembrar, tierra que cultivar, etcétera. Pero también iban a ir detrás las bendiciones espirituales. Porque también sin las bendiciones espirituales Canaán no valía la pena. Pero de este otro lado es al revés. Las bendiciones espirituales son primero y las materiales son agregadas. Ese es el Nuevo Testamento. De tal manera que el Nuevo Testamento, junto con el Viejo Testamento, le da a usted la riqueza completa.
porque le da las bendiciones materiales y las espirituales. Solo que el Nuevo Testamento las enfoca primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero el Antiguo Testamento lo enfoca primero la tierra prometida y ahí tendrás la abundancia. Es al revés. Y lo hemos dicho más de una vez. Allá en el Antiguo Testamento era así, lo material primero, porque el Dios que tenían era invisible. Entonces tenían que verlo en algo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento es al revés. El Dios que tenemos, o sea, Cristo en medio de nosotros, fue visible ya, es visible, pues. Entonces, lo que da es invisible. Es exacto, es matemático. Bueno, ahora, ya con esta idea, vamos a ver, no este paralelo, no Efesios, sino vamos a ver Corintios, o sea, el Israel como ejemplo, porque no estamos interesados ahora en estudiar, por de pronto, la restauración de Israel. Ese es otro tema. Ahora estamos interesados en ver la restauración de Israel, de aquel Israel, en los días de Josué, porque es figura de la restauración de la iglesia. ¿Amén? Está explicado, ¿verdad? Bueno, entonces, abra su Biblia en 1 Corintios 10. Y 1 Corintios 10 nos va a llevar a Josué. Pero claro, nosotros vamos a ver que 1 Corintios 10 aplica a Josué y otros libros del Antiguo Testamento los aplica a los días de hoy. Si no, no valdría la pena más que como historia, pues. Valdría la pena estudiarlo con detalles de fechas y de lugares geográficos, porque sería historia. Pero como no es historia, nada más, entonces vale la pena estudiarlo porque es aplicado a hoy. Lo que a ellos les sucedió literal, a nosotros nos sucede espiritual. Bueno, entonces por eso es que usted lee 1 Corintios 10, 5. Usted lee, pero los más de ellos no agradaron a Dios. Y por eso usted lee, pero no es tanto eso lo que quería leer, sino el 6. Pero estas cosas les sucedieron para ejemplo de nosotros, dice esta versión. Quiere decir que lo que Dios estaba haciendo con Israel, no lo estaba haciendo solo por Israel, sino porque iba esto a ser manera de pedagogía al futuro. Es como que estuviera diciendo, estaba haciendo figuritas para poner en el franelógrafo de los finales de los tiempos. Entonces, estaba modelando a Israel y todos los acontecimientos que sucedían tenían que ser recortados exacto para que nosotros pudiéramos verlo en figura. Vamos a dar un ejemplo de eso. Si José en Egipto no tarda 2 años en la cárcel, y para eso le tuvo que quitar la memoria a un preso, el Señor, entonces se hubiera estropeado la figura. Porque la figura era que tenía que estar Cristo 2000 años en humillación. ¿Ya me entienden? Y si él hubiera salido a los 6 meses, si se hubiera acordado el copero de decirle al rey que saliera antes, no hubiera encajado de todos modos porque no había sueños todavía que adivinar. Pero era un plan que estaba más bien trabajando para nosotros que para ellos. Es como, por ejemplo, cuando dice, no le pongan bozal al buey que trilla. Dice, pero no era cuidado tanto por los bueyes, dice, sino para que tuviéramos nosotros un ejemplo de dónde tomar ahora que el que trabaja para el Señor no le pongan bozal. ¿Ya me explico? Dice, ¿sería que Dios solo tenía cuidado de los bueyes? Dice, no, tenía cuidado de otros bueyes, mejor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, por eso es que, perdone que nos estamos diciendo bueyes a nosotros mismos, pero
Por eso es que dice aquí en el verso 11, en el verso 11 del mismo capítulo dice, y estas cosas, las que estaban sucediendo en los días de Josué y de Moisés, les acontecieron como ejemplo, como figura, y fueron escritas, porque usted sabe que les sucedieron muchas cosas más, ¿no? ¿O cree usted que solo lo que está escrito en la Biblia le sucedió? Le sucedió mucho más. Es como Cristo. Cristo hizo mucho más que lo que está escrito. Pero lo que está escrito era lo que teníamos nosotros necesidad de saber. Entonces, a Israel le sucedió mucho más de lo que está escrito en el libro de Josué y en Moisés. Pero lo que está escrito, acá, dice, fueron escritas esas cosas para amonestarlo. ¿Usted cree que solo las epístolas de Pablo y de los apóstoles aquí les llegaban a las iglesias? ¿Usted cree que solo 13 o 14 epístolas escribió Pablo? Él escribió miles de cartas. Pero todas las demás se perdieron. Solo quedaron 13. Ese era un plan. ¿Por qué no se perdió 1 Corintios? ¿Por qué no se perdió Efesios? ¿Y por qué se perdió la carta a la Odisea? Aquella que dice, leanla en la Odisea. ¿Cuál carta si no hay? Se perdió. Entonces Dios hacía que se perdieran unas cosas y que otras quedaran porque tenía que hacer él mismo el canon. ¿Ah? O sea que hay algo que nos domina, algo que nos ordena, algo que nos programa sobre nuestras cabezas. Y gracias a Dios que es el todo sabio y todopoderoso. Entonces aquí dice en el 11, fueron escritas para nosotros, para amonestarnos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir para regañarnos por lo que hacemos parecido a ellos. Entonces usted no tiene excusa cuando se vuelve idólatra, cuando ve que los idólatras los mataron en el desierto. El Dios que mató idólatras en el desierto no ha cambiado. Entonces ahora lo mata, no lo va a llevar al Sahara porque no hay necesidad, lo mata aquí mismo. Pero ese es su desierto, pues. Dice, por ejemplo, son escritas para amonestarnos a nosotros, no al mundo. No al mundo, el mundo no sabe de esto. 2000 años de tener estas cartas en la mano y muchos cristianos no las conocen, mucho menos el mundo. Estas son para nosotros y para el que tenga oídos y ojos. ¿Para qué dice? A nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué? Para que el que esté firme, mire que no caiga. Eso está como decirle, mire, se tropezaron allá en esa piedra. Esas piedras existen ahora, cuidado, se tropiecen. Es igual. Mire cómo cayó Moisés en la rencilla en Meriba. Cuidado, es rencilloso. Mire, Moisés no entró a la tierra prometida a pesar de ser líder. Cuidado, líderes, no se atengan a sus méritos. Esta es la lección, para que tenga oportunidad. Dice más, dice, el que esté firme, mire que no caiga, verso 13, porque no ha de sobreveniros a vosotros ninguna tentación que no sea humana. Eso quiere decir, no va a llegar a usted ninguna tentación tipo universal que los aplaste porque no saben ni dónde viene ni a dónde va. Ustedes lo que van a recibir como tentación es algo que el Señor ya lo midió, ya lo dirigió. No lo dirigió porque Él no la manda, pero la permitió. Y luego agrega y dice, pero fiel es Dios. O sea, está diciendo, Él está filtrando que haya tentaciones para usted y para mí en el camino, aunque debemos, cuando es tentación, debemos decir, Señor, no nos metas en tentación, en la oración del Padre Nuestro. O sea, Señor está conmigo porque las tentaciones son inevitables, como las pruebas, ¿verdad?
Pero dice, pero Dios es fiel, dice. Y luego agrega, no permitirá, entonces lo permite, que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación, proveerá juntamente con la tentación. Entonces, ¿quién la está dejando pasar? Dios. Yo creí que no, hermano, no dejaba pasar Dios. Yo creí que era el diablo, pero sabe, de una vez le está diciendo, distingue, yo dejé pasar una tentación, a ver qué haces con ella. ¿La vas a aceptar o la vas a rechazar? Pero si es prueba, ¿la vas a aceptar o la vas a rechazar? Acéptala. Si es tentación, no la aceptes. Entonces, vale la pena que antes que llegue a nosotros, o tentación o prueba, la discernamos. Supóngase que viene una tormenta, y la tormenta a lo Jonás es de Dios. Esa es prueba. Esa no es tentación para Jonás. Esa es prueba. Entonces, Jonás no podía luchar contra esa prueba. Es decir, no podía evitar esa prueba, sino lo que tenía que hacer era aceptarla y humillarse y salir de la prueba. ¿No? Pero una tormenta que viene de Satanás, como la que le llegó a Cristo en el mar de Galilea, no es de aceptarla, sino de rechazarla. Ya ve que le gritaron, le dio el Señor un par de gritos bien puestos a las olas y se quietaron. Las olas no tienen racionalidad, pues. El que estaba agitando la barca era otro que estaba detrás de las olas. Y tuvo que soltarla, porque el Señor discernió, ¿no? ¿Y sabe qué era el problema del mar de Galilea? No era una tormenta natural ahí, hermano. Era porque el Señor iba rumbo a Gadara, al reino de Satanás, al mero corazón del reino de Satanás. Entonces dijo Satanás, salgo yo y yo me van a venir a liberar a todos mis prisioneros, ya no voy a tener mano de obra. Entonces se puso a agitarle la barca. Pero el Señor solo se paró y un par de gritos a Satanás, bien puestos en autoridad. Y Satanás tuvo que soltar la barca, hermano. Solo se fue a mojar el pobre de madrugada o de mañana. Aleluya. Bueno, pobre Satanás a veces sale mal parado. Dice, proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Quiere decir que el Señor sabe que las tentaciones las vamos a tener que soportar con su fuerza y está a la disposición. Pero si Él da la fuerza antes de la tentación, entonces ya no hay tentación. O si da la fuerza antes de la prueba, ya no hay prueba. Tiene que darla después que hayas tomado decisiones. Ejemplo, los jóvenes hebreos ante el horno en Babilonia. Dios no les dijo, no tengan pena, una voz audible, no tengan pena, allá adentro yo los voy a cuidar y yo voy a estar con ustedes y no se van a chamuscar. No, no hubo voz, temblaban, no de frío precisamente. Y entonces dijeron, bueno, si Dios nos libra, bueno, y si no nos libra, bueno. Vamos a hacer lo que Él dice. Esa es prueba. ¿Usted cree que Daniel, cuando le iban a tirar al foso de leones, le dijo al Señor, no tengas pena, Daniel, ya les quité la dentadura a los leones? Yo así entro al foso de los leones cantando coritos. Pero la prueba y la tentación es, no importa qué Dios va a hacer. Yo voy a hacer lo que Él dice. Ahí estamos ya.
porque tenemos que soportar preparados en este terreno. Muy bien. Entonces, ahora, esto nos autoriza, lo que acabamos de leer en Corintios, nos autoriza a ver la ruta hacia Canaán. Ahora sí, si me hicieran el favor, algún hermano que me borrara la pizarra, porque vamos a hacer y le voy a pedir a mi hermano Ovidio, no sé si está el hermano Ovidio, allá atrás, que me haga una división ahí como Egipto, una área de Egipto, otra área del desierto y otra de Canaán. Y ya con esas áreas vamos a trabajar en esta mañana. Y vamos a trabajar no pensando en la restauración de Israel, nótelo bien, porque esa es otra clase. Cuando hablemos de el Israel restaurado, Israel que va a tener todo Canaán, eso es asunto escatológico. Ahora vamos a hablar aplicativamente al día de hoy. Es como que si nosotros hubiéramos salido de Egipto, no Israel. ¿Ya? Y entonces después, ya lo vamos a ver en Efesios. Ya Efesios es la captura de los lugares celestiales. Pero esta es la captura que Israel tuvo de los lugares de la tierra prometida, que en figura son lo mismo que los lugares celestiales. ¿Cuántos viven en lugares celestiales? De veras. A veces, ¿verdad? Sí, porque a veces caemos en el área de un reino no dominado. Y usted sabe que de eso vamos a hablar ahora. Entonces, los reinos no dominados son los reinos en donde domina el rey terreno y nos hace creer que somos nosotros los que dominamos. ¿Ya me entiende? Por ejemplo, cuando un área como por ejemplo el carácter, es un área de rey nativo. Rey nativo no es demonio. Rey nativo es carne. Entonces la carne fabrica un carácter fuerte, un carácter impositivo, un carácter raro, etcétera, pero nosotros nos vanagloriamos de que mandamos. Mi carácter, dice, a mí no me aguanta. Y entonces dominan todo según ellos. Esa es un área nativa. ¿Por qué? Porque nos están haciendo creer que mandamos nosotros, pero nos está mandando alguien. La carne está siendo utilizada, pues. Quiere decir que Satanás no necesita muchas veces entrar en el área, sino que sencillamente cuando ve que nosotros mismos estamos dominados por la carne, pues ya no entra. ¿Para qué va a entrar? Ahora, cuando hay necesidad de emergencia, entra a darle una ayudita a la carne. Pero la carne a veces es suficiente. ¿Me estoy explicando? O sea, a veces Israel cuando entraba a Canaán eran suficientes los reyes nativos para detener a Israel. Gabaonitas. Eran suficientes. Moabitas. Es decir, a veces al creyente lo vence la carne. Y se cree generalmente que cuando nosotros queremos echarle la culpa al diablo, que es muy socorrido eso, creemos que una liberación nos va a solucionar el problema. Pero realmente ahí no es de liberación, porque no hay demonio. No hay liberación de ese tipo, pues. Sí es liberación en el sentido de que nos va a libertar del dominio de ese rey nativo. Pero ese rey nativo no es un demonio, es la carne. Entonces la carne es la que tiene que ser sujetada por el Espíritu. Es como, acuérdese que se está tomando Canaán con Josué a la cabeza, que es el Espíritu Santo. Entonces es irle a decir a Josué, mire general, esa ciudad no cae, Jai no cae. ¿Qué hacemos? Entonces él arregla las cosas. Y cae Jai. Pero usted estaría atacando Jai todos los días y no caería Jai si usted no va al jefe. Porque nadie le ha sido comunicado que va a dominar la carne por sí mismo. A nadie se le ha dicho, edúcate y te dominas.
sino que se le ha dicho, si por el Espíritu sujetas las obras de la carne, viviréis. Eso es diferente. Eso es diferente, hay que recurrir al Espíritu. Por eso el impío no puede dominarlo. Y muchos cristianos tampoco. Veamos, por ejemplo, un lazo, uno de tantos lazos, pero por ser el más conocido, el hábito del cigarro. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuántas veces intentan quitarse? Yo sé que mucha gente ha sido libertada del lazo del cigarro mediante una intervención sobrenatural. Podría yo contarle casos, pero el asunto es que estamos nosotros con nuestra fuerza de voluntad o el alcohol queriendo quitarlo, y lo dominamos. Pero no está escrito, hermano, que la carne, aunque se quiera sujetar, no puede. Está escrito eso. Si es el Espíritu el que lo tiene que dominar, porque el Espíritu sabe cómo dominarlo, de dónde la agarra. Usted no sabe de dónde agarrar la carne, es un pez resbaloso. Usted trata de montarse sobre la carne y es un mal jinete, hermano. Es como aquellos que se montan en los toros, ¿se ha fijado usted? Aquí en Guatemala los rodeos que hacen, con toritos mal alimentados, no botan al que va encima. Pero los verdaderos rodeos son toros que no se ha terminado de montar el que va encima cuando ya está en el suelo. Y entonces nosotros somos como jinetes que queremos jinetear nuestro espíritu, nuestra carne nuestro cuerpo de bajeza, lo queremos jinetear y nos botan a cada rato. Tiene que decirle uno, Espíritu Santo, súbete al caballo. Y el Espíritu Santo sí lo domina. El Señor se montó en la borriquita no domesticada. Y ni parpadeó la burra, hermano. Entró a Jerusalén que ni las orejas levantó, de una vez más gacha se puso. Pero si se monta un hombre, si Judas hubiera querido en Canamá, le quiebra 4 costillas con los pies para arriba, hermano. Así que hay que ir al Señor y decirle, Señor, monta mi borriquita, ¿no? Porque si no la monta Él, vamos a resultar con moretes todos los días. Bien. Entonces, en Egipto, la vida en Egipto es sencillamente, hermano, la estadía nuestra antes de conocer al Señor. Yo quiero que usted lo vea en este punto de vista. Yo anotaba algunas cosas aquí para que no se me escaparan. Por ejemplo, sería como el atrio del templo. O sería como el atrio del tabernáculo, ¿no? Porque, ¿se acuerda que vimos en la cruz aquella grande? Que hicimos aquí, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pues aquí está la misma cosa, ¿no? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, la tarea de nosotros al ser llamados desde el atrio, mejor dicho, al ser llamados desde el lugar santísimo, pero al llegar al atrio, dijimos ya, por los evangelistas, por los maestros, es llegar a conocer a Jesucristo. Porque ya a Jesucristo, la sangre de Jesucristo se tuvo que haber conocido, dijimos en esa vez en la entrada. Pero a Jesucristo se le conoce en el recorrido. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuando en Egipto se hablaba, acuérdense que al Cordero se le conoció antes de salir de Egipto. Es decir, la noche de la Pascua, se conoció de un derramamiento de sangre, se conoció de un sacrificio. Y no solo eso, se conoció de una comida del Cordero. Eso quiere decir que hay que conocer en Egipto la motivación de nuestra marcha. Ese es evangelismo. Sencillamente, ¿qué hace el evangelista? Ir a Egipto
en carpas, individualmente, en grupos, a las casas, etcétera. ¿Qué va a hacer el evangelista? A dar a conocer que hay una sangre que salva. Y luego que esto tiene que ser alimento, que esto tiene que ser aquí, allá. Bueno, usted lo sabe. Pero eso no es salvación. Es decir, el atrio era hollado por gentiles. Eso quiere decir que no convertía en hebreo a nadie estar en el atrio. El asunto es en figura, por supuesto, ¿verdad? En figura es que el atrio no tenía propiedad del pueblo de Dios. El atrio es dado para ser hollado. El atrio es el mundo. El atrio es como que si dijéramos, ahí hay impíos y hay pecadores y hay de todo, y hay gente que quiere ser salva. Hay pueblo de Dios que va a salir. Ahora bien, y aquí quiero que usted lo ponga toda su atención, hermano. Vamos a ir por partes. Así como Josué y Moisés llevaban al pueblo, iban a llevar al pueblo, mejor dicho, a Canaán y no al desierto. Así nosotros no somos llamados a una vida de desierto, sino a una vida de lugares celestiales. Pero es un subempleo con el Señor quedarse uno coqueteando en el atrio o viviendo en el desierto. Esa no es la vida normal. No puede ser la vida normal del creyente. Desgraciadamente, y perdone la palabra tan fuerte, hermano, nosotros en la vida conocemos más anormales creyentes que normales. Esa es la expresión, no he visto redimidos de los impíos. Le conté el otro día, cuando uno está estudiando medicina y se están 4 años en un hospital, hermano, mirando enfermos todo el tiempo. Cuando uno sale a la calle, después de estar de guardia, saber cuántos días ahí metido estudiando, ya le parecen raros los normales. Ya mira uno muy rosada a la gente afuera, diciendo qué pinturas echaron, son los enfermos los que están pálidos. Pero al pálido ya lo da uno por normal, hermano. Yo llegaba a la casa, hermano, y a mi gente la veía yo muy rara, porque estaban normales. Y en el hospital, ahí sí los veía yo como eran, ¿no? Como tenían que ser. Ahí en el hospital no había gordos. Ahí en el hospital no había gente con apetito. Ahí en el hospital no había gente alegre. Entonces yo me había hecho al hábito de que esa era la vida, ¿no? Y cuando salía yo y alguien, una carcajada en la calle, me sonaba raro. Porque yo estaba acostumbrado a hablar suavecito en la sala de enfermos. Y de hacerle la ficha al enfermo, mirarle la cara. Hermano, llegamos nosotros a ser tan así en la vida. Y leía yo la historia de una, parece mentira, pero es verdad, en una aldeíta chiquitita así de Suiza, entre los Alpes suizos. Eso por estudios médicos que habían hecho, fue que yo leí eso. Estos estudios médicos fue que esta gente, eso fue lo que le llamó la atención a los médicos, toda la gente de esa aldea tenía bocio. Tenían unos cuellos, hermanos, enormes, ¿no? Pero nunca, la mayoría de estos agricultores nunca habían salido fuera de su aldea. Y cuando alguien llegaba normal, todos se reían del pescuezo de garza que llegaba. Averiguaron que les faltaba yodo en la dieta y no sé qué cosa. Pero lo que les quiero contar no es la dieta, sino que se reían de los pescuezos de garza. Y los pescuezos de garza eran los normales.
Y ahora se ríen los llenos de bocio de los pescuezos de garza de la iglesia. Ahora dicen, qué raro ese evangelio. Qué raro, pescuezo de garza. El pescuezo de garza no es normal. No acuñemos las tradiciones y los moldes como la descripción del evangelio, porque entonces no vamos a reconocer lo normal, o lo vamos a desconocer. Me estoy explicando, hermano. A veces yo enredo las cosas. Pero mire, entonces, allá en Egipto se prepara los anuncios de la invasión, o más bien de la salida hacia Canaán. Noten las dos únicas condiciones. Crean en el Cordero. Y la segunda, apliquen la sangre. Esas dos cosas las da Dios. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y luego dice, no por obras, sino por la fe. Y esta también la da Dios. Hablando de escape de Egipto. Y eso es natural, así tiene que ser. Porque ¿qué podía hacer Israel amarrado, maniatado, esclavizado? Para salir, no tenían ni siquiera con qué romper un cáñamo donde estaban amarrados. Pero la mano de Dios, la decisión de Dios, el programa de Dios, estableció que iban a salir, punto final. Ya Él se encargó de doblegar a don Faraóncito, ya Él se encargó de las plagas, Él se encargó de partir el Mar Rojo, Él se encargó de todo. Hasta que ni siquiera se mojaran la planta de los pies para que los zapatos les aguantaran. Se encargó de que pasaran el mar en seco. Hermano, qué sobrenaturalidad. Entonces, si te va a hacer pasar el Mar Rojo en seco, es que Él hizo la obra. Él hizo la tarea, por eso les recuerda cada rato cuando flaqueaban y cuando ellos creían que el Señor no estaba con ellos. Les dice, ¿y entonces quién les pasó el Mar Rojo? ¿Lo pasaron ustedes? Ah, bueno, nosotros caminamos, sí, pero los hubieran ahogado. ¿Qué mente la que tenemos nosotros? De hormiga, y hormiga enana. Imagínense, estará Dios con nosotros. Después de otro lado el Mar Rojo, hermano. ¿Quién nos estará sacando de Egipto? No iba a ser Faraón, ¿verdad? O no iba a ser Moisés. Si vieron a Moisés ahí, ¿y ahora qué hago, Señor? En el Mar Rojo. De tal manera, hermano, que por supuesto que siempre existe el peligro de que al ver a un Moisés levantar la vara, creer que Moisés abrió el Mar Rojo. Esa es la deificación de los ministros. Cuidado con eso. Porque dice que el ministro tiene ascendencia sobre usted mientras sea fiel. Entonces, por supuesto que hay mucho que hablar de autoridad, eso será motivo de otro tema. Pero note usted que existe siempre el peligro de creer que es el líder el que nos está sacando adelante. Allá a la iglesiota grande de la zona 7, de la Colonia del Rosario, están siguiendo a un hombre, dicen, ¿qué hombre, hermano? Ahora, el que esté siguiendo a un hombre va mal. De repente se le muere ese hombre a usted. Hay muchos que están preguntando a cada rato a qué hora me muero, pero les voy a durar. Eso es, aleluya. Ahí estoy tratando de cuidar mi dieta y no hay modo, porque les quiero durar. Yo me quiero ir con todos ustedes allá arriba.
Échenme una manita, no me regalen pasteles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo me gozo aquí, hermano, yo me gozo aquí. Se me nota, ¿verdad? Gloria a Dios. El día que no se me note es que ya no tengo ministerio en la mano. Gloria al Señor. Bueno, ¿por dónde iba? Mire que tan alegre que me pierdo en el camino. Entonces, hermano, el paso del Mar Rojo, no, antes del paso del Mar Rojo. La batalla de la imitación es más peligrosa que la batalla de la oposición. La toma de Jericó es la batalla de la oposición. Muros. Ay, qué muros. ¿Se acuerda, hermano Fernando? ¿Qué muros? Hermano, también. Los muros de Jericó. ¿Cómo cuántos metros tendría, si recuerda, hermano Fernando? ¿Cómo cuántos metros tenían esos muros de ancho? Pies. ¿Cómo cuántos? Yo por pies no. Yo solo tengo 2. 5 metros. 5 metros. Cabe un par de carros, o por lo menos uno grande. ¿Ah? Hermano, ¿a qué horas hubieran perforado esas murallas con flechas? Dios se las hundió así, mire. Yo pasé encima de las murallas con mi hermano, pasamos encima, planito, ni siquiera bordo, a la altura del suelo. Hasta más hundidas, creo yo. Bueno, y no así, ni así, sino así. Esa es la batalla de la oposición. Dios tiene que vencer la oposición. Pero la batalla de la imitación, nosotros tenemos que discernirla. Los gabaonitas llegaron a Josué para pararlo con vestidos rotos, haciéndose los mendigos, los pobres, los desahuciados del desierto, hasta el pan lo pintaron, lo arreglaron duro, que venían de lejos, le derritieron el corazón a Josué y se lo envolvieron. Y como él no discernió, los tomó para sí. Y era maldición tomarlos. Entonces, lo vencieron los vestidos rotos de los gabaonitas y no los vencieron las murallas de Jericó. O sea, la batalla de la oposición es más fácil. El enemigo declarado es menos peligroso que el embosado. El que se sienta a la par tuya haciéndose cristiano es más peligroso, si no es cristiano, que el que está en la calle borracho. ¿Es cierto? Entonces, la batalla de la imitación la dieron Janes y Jambres contra Moisés y Aarón. Ellos inteligentemente, astucia diabólica, entendieron que no podían luchar oponiéndose a Moisés y Aarón. Ellos intuyeron, el diablo es muy, muy inteligente, hermano. Lástima que lo emplea todo para el mal. Pero él es muy inteligente, él dijo, no, aquí salimos perdidos. Si nos ponemos a pelear de frente, salimos perdidos. Imitémonos. Esa fue la orden. A imitar. Y todo el mundo diabólico imita hoy, hermano. Por eso sabemos que los tiempos finales están llegando ya, porque se ha levantado una de imitadores. Mi hermano Jorge, que está acá, sabe, ahí sí que me contaban que ahí en Jutiapa hay un Salvador, de uno de nombre Salvador, de la iglesia más grande que hay en Guatemala, de la iglesia universal. No hay cómo identificarla. Que hermano dice que está imitando los mensajes del himno, los estudia, los repite, los coros, todo. No solo en Jutiapa, sino en otros. Y han habido hermanos que al oír un cassette de ese señor, creen que yo estoy predicando.
Solo que al final dice que vayan a la Virgen María, y eso no lo digo yo, ¿verdad? O sea, hermano, la batalla de la imitación ha empezado. Pero yo quiero darle un tranquilizante, un diazepam esta. Ni uno solo de los hebreos, a pesar de esa batalla de imitación, se quedó en Egipto. Más bien, algunos egipcios se fueron con los hebreos. Qué interesante. Así que no se preocupe, pero sí se preocupe a la vez. No se preocupe si es guiado. Porque sencillamente el Espíritu le va a sacar adelante, va a volar por instrumentos. No importa que haya nubes, no importa que haya cerros, no importa que haya lo que haya. El Espíritu lo va a guiar aquí no, aquí sí, ese no, ese tampoco, aquel tal vez pues posible. Y ahí, ese sí, tú ya se va. Y cuando sintamos llegamos al puerto. Pero el que no tenga guianza, olvídese. Viene un ejemplo de no guianza. Ya casi creían en Cristo, estaba Cristo ministrando ahí. Qué ministraciones, hermano, erizaron el cabello de los fariseos. Y después volvían en sí, los fariseos, después de las maravillas, ¿no? Volvían en sí y decían, pero ¿alguno de nuestros dirigentes cree en él? No, entonces no debe ser. ¿Por qué no pensaban con su cabeza? Cristo Jesús, 40 días, el resto no estuvo en el desierto. Lo necesario nada más y se acabó. Pero la gente que se va al desierto y quiere pasar la noche, 8 días, como este señor Lot, que solo iba por unos, o no Lot, Abimelech era, que iba para Moab solo por unos días. Se quedó 10 años. Y Lot mismo, ¿no? No solo cerca de Sodoma, solo cerca. Y cuando Sitio estaba en Sodoma, y después más allá de Sodoma. En la desgracia de más allá de Sodoma. Bueno, entonces, hermano, lo que quiero decir es que hay un periodo de infantilismo necesario, ¿no? Solo Adán no tuvo infancia, hermano. En el sentido físico, pero la de haber tenido emocional, ¿no? Bueno, la tuvo porque ya vio la caída, ¿no? Entonces quiere decir que en el desierto tú vas a ser niño y por eso te dan todo. Pero te prueban. Fíjese que el niño es el más probado, hermano. El niño no le dice, le dicen, pero no le quitan las velas. Te va a quemar la vela, te va a quemar la plancha, se lo dicen. Pero de niños que se quema uno mucho con las planchas, aparte de las aplanchadoras. Pero de niño es que uno se da testarazos. De niño se quiebra la clavícula. No hay hueso que no le quede sano a un niño. Costalazos por todos lados. ¿Por qué? Porque están siendo probados. Pero todos se lo dan. A ver qué niño, hermano, niñito, ya trabaja su pacha. Es el desierto con maná, agua. Aunque sea de la roca, le sacan agua de la roca. Agua y agua. Vestido ya lo tiene puesto. Zapatos ya los tiene ahí. Ay, hermano, qué sabroso. Suave la vida. Pero el desierto de ese tipo se acaba. Y te meten a la tierra madura. En la tierra donde te dicen que otro día va a cesar el maná. Mañana no hay maná, joven. Cumpliste tus 18 años, vamos a sacar la tarea. Y ya comes del fruto. Y hay un montón de cristianos, una cantidad de cristianos, que están queriendo seguir viviendo del maná. Y bueno, si no están maduros, pues hay que darles maná. Pero cuando ya están maduros, siembre, joven, siembre. Siembre, no se haragán. Y siembre lo que quiera comer. Papas, frijoles,
diversifique los cultivos y póngales insumos de calidad y usted va a estar bien nutrido. Y no va a ser de los que van a estar entornando siempre los ojos para pedir frijol y de buena calidad, no de vindeca. A sembrar, caballeros. Aleluya. Bueno, ahora ya llegamos a otra etapa, ¿no? Voy a medir mi tiempo porque a veces se me va la mano del tiempo. Cuando ya hemos pasado estas peripecias y ya hemos por la gracia del Señor, y note, todo este espacio lo atravesaron con Moisés. O sea, la ley es para los niños. O sea, al niño no escupe en el suelo. No haga eso, no se eche, no coma tierra. Esa cucaracha no se la trae. ¿Verdad? Ese es al niño. Pero ¿qué tal usted que ponga a cargue a su gente adulta con rótulo, no comas cucarachas, ¿verdad que no? Porque ya no tiene reglamentos y leyes. Porque ya atravesó el Jordán. Por eso yo no me asusto cuando en los Estados Unidos encuentro en las iglesias rótulos adentro de las iglesias, no fume, por lo menos a la hora del culto, ¿viste? Y tienen su área, su sala allá donde parece, ¿cómo se llama? Parece la estación de ferrocarril. Por niños, ¿no? Niños. Hay que estarlo reglamentando. Muchos de los niños, otros ni siquiera han nacido, pero aceptemos que son niños. Bueno, entonces aquí reglamento y reglamento, porque va Moisés. Pero llega el día en que Moisés sube al monte y muere. La ley se acaba. Y entonces viene el otro, toma Josué el control, y esa es la gracia. Por eso lo primero que sucedió, dijimos anoche, a Josué, para entrar a la tierra prometida, fue encontrarse con Jesús antes de Jericó. Venía Moisés de turno y ahora Jesús. Es lo que dice, es el traspaso de poderes, donde dice, la ley por Moisés fue hecha, más la gracia por Jesucristo. Cuando la ley por Moisés fue dada, más la gracia por Jesucristo fue hecha. Entonces ya, ahora son órdenes remas de Josué. Ahora es el Espíritu Santo. Ahora ya no es Moisés. Y quiero que note que Cristo mismo, igual que Moisés, del cual le figura Moisés, estuvo bajo la ley. Si los israelitas hubieran seguido imitando a Moisés en el sentido de la ley, no avanzan en Canaán. Tuvieron que olvidar la ley y depender de Josué. Y tomaron Canaán. Gloria a Dios, por la obediencia. Bueno, pero el primero que tuvo que obedecer y sujetarse fue Josué, a Cristo, a Dios. Guerrero, el Cristo guerrero ahí, ¿no? Y ya estaba listo para entrar. Entonces el Espíritu Santo lo que quiere hacer es gobernarnos. Es un Espíritu Santo, perdone, ¿cómo lo voy a expresar? Es un Espíritu Santo guerrero. ¿Por qué? Porque Canaán es de batallas. No es tanto consolador. Imagínense un general solo consolando soldados. ¿Y qué orden me va a dar, general? No te preocupes. ¿Y para dónde vamos a avanzar? Tengan mucho cuidado que no los maten. Ese es un consolador nada más. Pero el Espíritu Santo toma la tarea de general cuando hay que ser general y de consolador cuando hay que consolar a los heridos de la batalla. Pero antes le dice, fájate en la batalla, métete. Y después le soba la cabeza. No solo el Espíritu Santo consuela. Sin ya pelear.
Bueno, cuando se atravesó el río Jordán, te meten al área del destino final, terreno. No vamos a hablar del paso del Mar Rojo, eso lo vamos a estar viendo los martes en la noche, en los mensajes, en los estudios como el de anoche. Pero aquí vamos a hablar no de los detalles, ni de Gilgal, ni de la circuncisión, y ni todo eso que ya lo empezamos a ver anoche, la doble circuncisión, sino vamos a hablar de que ahora aquí Canaán está ocupado por reyes nativos y por 7 pueblos extraños. Pueblos extraños, demonios. Reyes nativos, lo que nació con uno, carnota, carne. Vale. Ya una vez especificado eso, este rey, vamos a poner un círculo aquí, mi hermano, un círculo aquí que sería la primera. Estas son otras ciudades a tomar. Pongamos un círculo grandote aquí que era la ciudad principal, Jericó. Esa era la llave de Canaán. Diríamos, es el prototipo de las batallas. Ahí se da el modelo por el Espíritu, qué se va a vencer, qué se va a hacer, cómo debe salirse, todo, para que el resto de las ciudades no solamente entraran en pánico, sino que entendieran que era imposible resistir a los ejércitos de Dios. Y así fue, hermano. Dijeron todos aquí, dijeron, bueno, si cayó Jericó, nosotros no tenemos ni murallas, vamos a caer. Entraron en pánico. Pero ¿cómo cayó Jericó? Ese es el punto clave, hermano. Y veámoslo así a grosso modo, porque tampoco el tema es la caída de Jericó, eso lo vamos a ver los martes. Ahí vamos a ver la caída de Jericó con detalles aplicativos. Entonces note usted esto. Cayeron 3 cosas. Alguien nos dijo por ahí, está muy bonita la frase, los 3 elementos, dijo, dama, fama y lana. O sea, sexo, poder, dama, lana y fama. Dinero, sexo y poder. Lo mismo. ¿Cómo cayeron? Cayeron, no tomen el oro de Jericó. No tomen vestidos de manto, los mantos de Jericó, poder. Y rediman a la prostituta. No se enreden. Rahab. Cayeron los 3 elementos básicos para tomar Canaán. Con razón es clave. Fíjese, en Jericó han quedado la mayoría de los príncipes de Dios. Unos caen por la lana, otros por la fama y otros por la lama. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, ahora bien, una vez cayó Jericó, ¿quién mandaba en Jericó? Dígame un poco, espérenme un momentito. ¿Quién mandaba antes en Jericó? El rey de Jericó. ¿Quién mandaba después? ¿Quién mandaba después? Josué. O sea, Dios por medio del Espíritu. Entonces, las áreas van a ser tomadas por el Espíritu para que domine el Espíritu y no nosotros, porque si no solo es un cambio de rey. Dios te tomó Jericó, pero no para que tú lo gobiernes.
Y te va a ir tomando las otras gomes, hermano. A Saúl tuvo esa idea. Me entregaron el reino para que yo sea rey. No, te entregaron el reino para que tú seas virrey. Te van a hacer rey después, si en el virreinato eres apto. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de reino, de dominio. Estoy hablando de autoridad. Imagínese usted que Saúl estuvo 40 años en el palacio y solo unos cuantos años mandó. Pero el rey era él, con corona y todo, pero era un loco. Ya no mandó. Le quitaron el reino. Pero quitarle el reino no quiso decir Dios, te voy a sacar del palacio, sino te dejo en el palacio, pero loco. El rey pasó a ser inmediatamente David, sin corona. O sea, que las áreas de los reyes nativos tienen que ser tomadas por nuestra decisión en el Espíritu. Nuestra decisión, óigame bien, voy a rectificar. Por nuestras decisiones nosotros, entonces toma las áreas el Espíritu. Porque nosotros no las tenemos que tomar en el Espíritu necesariamente, sino en decisión nuestra. La decisión nuestra debe estar de acuerdo al Espíritu, pero no que el Espíritu la hace. No sé si me explico, hermano. El Espíritu va a esperar qué tú vas a hacer. Si dices, bueno, la voy a tomar y me rindo a ti para que la tomemos, para que entremos, te la da. Pero si tú le dices no, desobedeces, pues, no te la da. Sencillo. Pero no fue el Espíritu Santo que decidió. Porque la decisión de Dios es tómala. El deseo de Dios, tómala. La voluntad de Dios, tómala. Pero la voluntad tuya es no. Bueno, no la tomes. Entonces, ¿dónde vas a vivir? En el desierto, aunque sea. Yo he oído gente que dice, con que me den un lugarcito en el cielo, estoy el último. Estoy yo contento y no me quiero meter en problemas aquí. Esas son las 2,5 tribus de Israel. No quisieron nada del otro lado del Jordán. Se regresaron. Así que tomaron Canaán. Se regresaron. Mire qué cosa tan ridícula. Después de haber ido a pelear. Y después de haber ido a sudar la camiseta. Y después de haber tomado Canaán, se regresan al otro lado del desierto. Se regresan al desierto, hermano. Y cuando les fueron a decir, pásense para acá. No, estamos bien aquí hay pasto, aquí hay ganado, carne. Aquí hay carne. Aquí no nos preguntan mucho qué carne comemos. Pero la comunión con Dios. Pues vamos a hacer un altar. Mire, ahí está el altar igualito al que tienen allá al otro lado ustedes. Imitación religiosa. Pero la vida al otro lado del Jordán, en el desierto. Y luego dicen ellos, sí queremos la comunión con Dios, pero no queremos la comunión con los hermanos. Mentira. Mentira, porque los hermanos son el cuerpo de Cristo, la novia. ¿Y quién se casa con la novia para no vivir con ella? Es ridículo. Solo los retrasados mentales harían eso, ¿no? Se casaron con la novia y en la noche que se casaron la dejaron con el vestido blanco y se fueron de gira para Estados Unidos. Se fue solo el otro. ¿Y la novia? ¿Quién se casa con la novia para no vivir con ella? Pero no quiero, es que los hermanos son muy belicosos, muy revoltosos, la novia también. Y espérese nada más que saque las uñas. Y entonces, mire, lo que quiero decir, hermano, es que nosotros nos comprometimos a una comunión con Dios, tenemos que vivir con la novia. Ayude a la novia y no se segregue. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, ábralos.
Amén. Muy bien. ¿Por dónde vamos ya? Ya vamos llegando. Entonces, ahora resulta que los reyes nativos, 7 pueblos extraños, estaban en Canaán, pero no tenían ciudadanía de Canaán, es decir, eran intrusos. Habían quienes nacieron en Canaán y tenían ciudadanía en Canaán, reyes nativos. Pero fíjese usted bien, no vamos a entrar en detalles porque no podemos, pero fíjese bien, hermano, que el Señor, cuando le dio a Israel Canaán, les canceló la residencia a los reyes nativos. Les recogió el green card. Entonces, cuando los israelitas llegaron, dijeron, bueno, nosotros somos de aquí, aquí nacimos, nuestra tierra es de nosotros. A ver, muéstreme el green card, muéstreme su tarjetita. Le habían quitado el derecho, vamos para afuera, ahora es de nosotros. Y solo los israelitas los podían sacar. ¿Qué les suena eso? Solo los cristianos podemos echar fuera demonios, ¿verdad? Y podemos dominar la carne. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuál gloria a Dios! Aquí podemos decir ni los alcohólicos anónimos, ni los psiquiatras, ¿cómo se llaman? No, los que se parecen a los alcohólicos anónimos, pero solo que... Neuróticos anónimos. No pueden, están ellos sin Josué, queriendo tomar Jericó. Aleluya. Bueno, vamos a ver. Entonces, el peligro de, hermano, por favor, una flechita para acá, que venga para acá y otra que vaya para allá. El peligro de los reyes nativos, de no acabar con los reyes nativos, es decir, de no ceder nuestras áreas internas, es que se telegrafían con los pueblos extraños, se comunican. Si tú no dominas tu carne en el espíritu, esa carnita te está jugando sucio y está ya haciendo su complotito por ahí, está mandando sus papelitos como hacen los muchachos para enamorar cuando no se animan. Otro lleva el papelito a la novia, a la futura novia o a la futura que lo rechaza y le manda papelitos. Así están estos. Entonces, si no hubiera reyes nativos reinando, no habría demonio poderoso. Porque para que los pueblos extraños entraran a Canaán, tenían que confabularse con los reyes nativos. Si no hubiera puertas, no habría endemoniados. Así que no venga nadie endemoniado echándole toda la culpa al diablo. Es más culpable el que le abrió la puerta, porque el diablo no tiene la culpa, él está así en su papel de hace miles de años antes que usted naciera. Pero usted tiene la culpa de abrirle la puerta. Tranque la puerta. En el nombre de Jesús. Y con Josué detrás de la tranca. Y no hay demonio que le haga daño. No hay agüeros. Ni cómo se llaman esos hechizos para el pueblo de Dios. Pero si abre la puerta, ¡ay! ¡Ay! Claro que hay. ¿Para qué decía el Señor? Saca a los hechiceros de Israel, para que no hicieran hechicerías. Aleluya. No está hablando de charlatanes, está hablando de hechiceros. Casualmente oí un diálogo de una hechicera que presentaron por ahí en un programa. Y dijo la hechicera, cuando le preguntaron, el interrogador le preguntó, no era cristiano, le preguntó, pero la Biblia dice que los hechiceros están bajo maldición y hay que echarlos, o algo así fue la cosa. Entonces dice, así, pero Diosito es muy bueno, dice.
No nos va a echar, dice. Él sabe que estamos haciendo lo bueno. Claro, hay hechiceros de magia negra, pero nosotros somos de magia blanca, de pechuga de pollo. La Biblia dice así, pero Diosito es muy bueno. Diosito es muy justo. Bueno, ¿por dónde vamos? Ya. Entonces, hermano, cuando las áreas de los reyes nativos son cedidas, y esa es la ministración al espíritu, mejor dicho, la ministración en el espíritu, al alma. Lo que tiene validez en las liberaciones, más en un 80%, para poner el porcentaje, son las liberaciones en el espíritu al alma. Y ya el echar fuera demonios, hasta un niño lo podría hacer después de eso. ¿Por qué? Porque los demonios ya sin derecho se resbalan como palo encebado. Entonces es más importante liberar el alma que echar fuera demonios. Por eso es que al atravesar el río Jordán sucedió un fenómeno muy impresionante. Si me hiciera yo, hermano, como un espacio aquí como callejón, acá, abajo, ahí, sí, un callejón en donde, ese es el río Jordán, un callejoncito más corto. Enmárquelo en 2 líneas, mi hermano, 2 líneas paralelas, ahí, no tan angosto, más ancho. Entonces, ahí, perdón, es que la idea, darle la idea va a costar un poquito, ¿verdad? Mejor, si me deja, borrando esto, vamos. Una cosa así, este es río, ¿no? Así, miren, Jordán. Este es Jordán. Entonces, el Jordán estaba lleno de piedras. Entonces, este es Egipto, este es el desierto. Este es Canaán. Interprete, esto es vida en la carne. Y la otra es vida abundante en el espíritu. ¿Sí? Bueno, para que la vida abundante en el espíritu fluyera, tenían que poner piedras del fondo del Jordán al otro lado en Canaán. 12. Cada uno llevaba una piedra. Entonces sacaron de aquí 12 piedras y las pusieron aquí. Monumento de 12 piedras. Esto es el ministerio apostólico, o los ministerios funcionando para que den la vida abundante, es decir, los 12 del Señor, que fueron los primeros llamados, ¿verdad? Pero el fenómeno interesante es que este es el monumento para mantener Canaán, es sacar lo que hay adentro y ponerlo fuera, lo que está oculto, las 12 áreas. Y las 12 áreas son los caracteres de los 12 apóstoles. Entonces, cuando estudiemos los caracteres de los 12 apóstoles, vamos a ver el área de Juan, el área de Felipe, el área de Natanael, el área de Judas, el área de esto, todas las 12 áreas. Ahora, cuando pasaron al otro lado, ordenó que antes que se cerrara el Jordán, pusieran 12 piedras debajo del Jordán. O sea, hay un monumento adentro invisible y hay otro visible. Y la gente quiere arreglar el monumento pero olvida el otro. Como no se mira, como hay mucha agua encima, como hay, usted sabe, entonces le dan más importancia a un cigarrito de este lado que a un rencorote de este lado en el fondo del Jordán. Se le da más importancia a una extravagancia en el vestir, por ejemplo, que a un carácter imposible, ira, por ejemplo, envidia, rencor. Un creyente borracho mancha el monumento de Canaán, pero lo mancha más
El que allá adentro esconde dentro de las 12 áreas rivalidades, sensualidades, odios, rencores. Pero como el río Jordán está encima, no se mira. Y ahí está, con todo el río Jordán encima en la iglesia, ¿no? Y ese hermanito es muy santo, ni se mueve porque todo el río Jordán está encima. Y lo ponen de esto, y lo ponen del otro, y lo ponen del más allá, y se derrumba, y se derrumba, y se trasderrumba por dentro, pero como no se mira, ahora ¿qué dirá Dios de eso? Y andamos correteando a los pobres que andan con cositas exteriores por ahí arriba, que los aretes, que los pantalones, que el color y los corremos por todo, y hasta que los alcanzamos les damos una matada. ¿Y cuándo usted ha visto ministros corriendo a los que manchan el monumento de debajo del Jordán? Solo en el espíritu. Porque entonces se ve al otro lado del agua. Aleluya. Y va a estar muy bonito en el monumento aquí. Lindo, pero le va a decir Pedro, sí, Ananías, pero hiciste esto y esto. Sí, Simón, el mago, pero hiciste esto y esto. Es hermoso, hermano. Y tiene que ser en el espíritu y no por chismes. Fíjese que allá abajo del Jordán, ¿y quién se puede meter debajo del Jordán si no solo el espíritu? ¿No fue el espíritu el que limpió esta área para que entrara? Muy bien. Yo creo que está claro, ¿verdad? Ya, el tiempo me hace señas y vamos a dejar hasta ahí. Ya llegamos a la meta, ¿no? Acuérdese que el viaje de Egipto terminó en el Jordán. Sí, terminó en el Jordán, el viaje. El viaje de Egipto terminó en el Jordán. Ya al otro lado del Jordán es acomodarse en el terreno en que van a vivir en la tierra. Es como que usted hizo un viaje a una ciudad, llegó a la ciudad, ya terminó el viaje. ¿A dónde va? A Los Ángeles. Ya llegó a Los Ángeles, ya terminó el viaje. Pero ahora en Los Ángeles hay que ir a buscar hotel, hay que ir a buscar comida, hay que ver dónde va a dormir, pero eso ya no es el viaje. Aunque lo ponemos como parte del viaje para prolongar nuestra diversión. Pero eso no es el viaje, eso ya es acomodarse donde uno va a quedar. Entonces, este es el asunto. Hemos llegado a Canaán teóricamente. Amén. Vamos a dar lugar a preguntas. Mejor si las hacen escritas, porque hay que repetirlas aquí, hay que decir estos dos, un poco más claro, dice. Los 7 pueblos extraños trabajaron con Israel desde fuera. Digamos, Israel pecaba y ellos entraban y devastaban. O sea, es exactamente el trabajo de los demonios. Que hay una desobediencia, una puerta, y entra. Pero claro, bajo permisión de Dios, ¿no? O sea que no van a entrar cuantas veces les dé la gana, sino van a entrar con un plan, en un plan. Entonces, los reyes extraños, los pueblos extraños, entraban, devastaban Israel, pero tenían que hacerlo confabulados con reyes nativos, porque siempre había reyes nativos que los israelitas no tomaban, los perdonaban, no los mataban, hacían alianza, los ponían de tributarios, pero Dios no había ordenado eso. Dios había ordenado que los dominaran y los vencieran. O sea, vence la carne. Vence la carne. Eso no es échate tú los demonios, no tienes ni demonios. Vence la carne, pero la carne se vence por el espíritu. Es decir, en otras palabras, hermano, no sería la orden vence la carne. La orden sería anda en el espíritu. Anda en el espíritu. Anda en el espíritu. Y no satisfaréis los deseos de la carne. Muy bien. Ahora, lo otro ya no es en esta misma línea, sino es no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Obedece, mantente en la línea. Porque los pueblos extraños van a entrar en cuanto yo dé la orden para que te den una lección.
Porque dijo, los pueblos extraños yo no los termino, dijo Dios, porque me van a servir de espina en el costado de Israel, para que cuando no me obedezcan, yo pongo la espina. Y dice, y entonces voy a saber si andan o no en mi palabra. ¡Ah, tremendo! Esta es la base de la liberación. Y acuérdense de una cosa, y eso va para la explicación de mi hermana, va, el pan de la liberación, cuando la sirofenisa, que era griega de origen, o de ese tipo, pero no era judía, pidió que le dieran liberación a su hija, el Señor le dijo, el pan de la liberación es para los hijos. Entonces, dame migas o migajas. Sí, migajas sí te doy. Y le liberó a la hija. Quiere decir que y voy a hacer un dibujo muy ilustrativo, mi hermano, muy interesante, por esto. Aquí está ya no pinta, aunque sea rojo de cualquier color, ¿no hay? Esto se seca, ¿qué será, hermano? Es de cera. Que no es auténtico. Mire, ¿qué es esto? Más o menos una ovejita llena de ovejas, ¿viste? Bueno, ahora, si la orden del Señor fuera echar demonios de los marranos, perdón hermano que la cosa es fuerte, pero estamos hablando aquí del que no es oveja. Bueno, si la orden fuera echar demonios de los impíos, sería lavar marranitas. ¿Qué gana usted con lavar marranitas? Ahora, solo hay una razón para hacerlo aquí. Si esta marranita, después de liberada, se va a hacer oveja. Pero solo liberar por liberar, entonces la tarea de liberación no va dirigida a esto. Por eso digo, a los impíos no vayas con liberación todavía. La tarea es limpiar ovejas sucias. Echa fuera demonios de las ovejas perdidas, caídas de la casa. ¿Por qué? Porque esta oveja se ensució, pero se puede limpiar y entonces sí se está haciendo un buen trabajo. Porque su naturaleza no es estarse ensuciando. Pero aquí sería estar lavando marranitas y vueltas a ensuciar. Quiere decir que de alguna razón, entonces, la liberación es dirigida específicamente a lavar ovejas. Y si le agrega a usted que el pan es para los hijos, ahora note esto más. Lo platicábamos, mi hermano Vladi, ayer, ¿no? El discernimiento de espíritus es una facultad para la iglesia, no para el mundo. Luego entonces el trabajo en donde va a servir es en la iglesia. Y discernir es para echar fuera demonios, no para saber qué espíritu opera. Y si se tiene que saber qué espíritu opera en la iglesia, suena. Pero si usted quiere saber qué espíritu opera en el mundo, no suena. Porque eso no se necesita discernimiento para saber qué espíritu opera. Aleluya. Nota qué fuertes argumentos tenemos nosotros. Campeones, aleluya, gloria a Dios. En el Señor. Nuestra fe tiene base. Yo me gozo de eso. No es a base de sueños, de revelaciones. Por ahí alguien creía que todo lo hacíamos nosotros aquí cimarrón y que nos dejábamos ir, que alguien gritaba al cuartito, endemoniado. Hay gente que no ha entendido esto y son malos embajadores y están haciendo las cosas mal hechas. Pero ningún método que falle o que lo hagan fallar
invalida un principio. Yo lo que defiendo es el principio y no los métodos. ¿Alguna otra pregunta? Despertaron los hermanos. Favor de explicar un poquito más las 12 piedras en el centro del Jordán y las 12 visibles. Bueno, ¿qué más explicación? Las 12 piedras invisibles era monumento a que sí habían estado en el fondo del Jordán. Las 12 piedras visibles era monumento de que sí habían podido atravesar, porque estaban en Canaán, el Jordán. Porque era para sus hijos, dice, cuando vuestros hijos pregunten, y estas 12 piedras, como está preguntando el hermano, y estas 12 piedras que son cuando el pueblo de Israel atravesó el Jordán y sacó las piedras y entró en Canaán. Y esas otras 12 que dicen que hay abajo, estas son las piedras para que ustedes sepan que nosotros estuvimos en el fondo del Jordán sin ahogarnos. O sea, es la vida interior y la vida exterior. Si no se tratan las dos áreas, no hay Canaán. Así que vaya quitándose de la idea de la cabeza, no importa cómo yo sea por fuera, sí importa. Sí importa, lo que pasa es que tú lo escoges. Lo que pasa es que tú escoges obedecer o desobedecer. Pero sí te importa. Ahora, lo que sí no importa es lo que digas. ¿Ya? ¿Está claro eso? Que no sea otro el que te domestique, pero que sea la palabra. ¡Aleluya! ¿Verdad que está claro eso? Así que las 12 de abajo es sáquelas. O déjelas ver, muéstrelas. O manténgalas, honrelas, etc. Pero las 12 de afuera es victoria. Que la victoria interna de adentro sale. Me han dicho a mí, eso es asunto de obediencia. Y bienaventurado el que no se condena en lo que escoge. Si se va a condenar porque se pintó la ceja, eso allá usted. La Biblia no dice nada. Yo he buscado por todos lados, se depiló la ceja, se arregló la ceja. Yo busqué por todos lados, no dice nada la Biblia. Y me dice, ¿me depilo o no me depilo? No sé, la Biblia no dice nada. Haga lo que usted sienta por el Espíritu. Ah, pero va a llegar otro. Mire, que está haciendo. No se deje domesticar. Porque el otro no sabe ni dónde está a lo mejor. ¿Verdad? Para que el cristiano tome sus reyes nativos, ¿necesita la orden de Dios? No, ya está dada. ¿Nos tiene que dar la orden por algún rema? No. Ya estamos en batalla. No tiene que esperar usted una voz y ahora domina tu carácter. Eso hace 2000 años que lo dijo el Señor. Deja la bebida, o deja el odio, deja el rencor. Voy a ver qué dice el Señor si dejo rencor. ¿Usted cree que ahora va a decir que ya no lo deje y antes dijo que lo dejara? No, Él lo cambia. Deja el rencor. Es un rey nativo. Entonces, ¿tomaré yo ese rey nativo? Pregúntele a su señora si no tiene que tomarlo. ¡Aleluya! No, vienen contentos, yo sí vengo alegre esta mañana. ¡Gloria a Dios!